bienvenidos a otro capítulo de Lina y Mauro en Vamos somewhere. Bueno, el video de hoy es una experiencia muy diferente dentro del viaje. Como saben, nosotros siempre estamos buscando maneras de dejar una huella positiva por donde pasamos, con la gente que conocemos. Así que bueno, estábamos en México y teníamos muchas ganas de poder hacer un voluntariado. Entonces, bueno, queríamos algo y hay varias plataformas para viajeros que permiten encontrar lugares en donde te van a dar hospedaje y comida a cambio de tu tiempo. Pero no queríamos solamente trabajar en un proyecto por la comida y por el hospedaje, de manera que buscamos realmente algo en donde pudiéramos impactar una comunidad. Queríamos trabajar con niños o con animales y buscando, llegamos a un lugar sensacional. Y ese lugar se llama Chetumal. Chetumal es la última ciudad que tiene México, que es frontera con Belice y con Guatemala. Es una ciudad pequeña, realmente no es que haya mucho por hacer, pero encontramos allí una persona muy especial. Encontramos a Madi. Madi es una beliceña que vive ya en México hace muchos años y es una apasionada por los animales y tiene una historia súper chévere con los gaticos en Belice. ¿Qué sucede con los gatos en Belice? La gente no los acepta mucho y lo que hacen es que cuando ven un gatito, cuando nacen, los meten en bolsas y los tiran al mar. Entonces, ¿qué hizo Madi? Rescató decenas de perros y de gatos y hace muchos años se los trajo a México y lo que hizo fue abrir un hostal en Chetumal. Entonces, en este capítulo les vamos a contar un poquitico más sobre este espacio, sobre POS, sobre el hostal y sobre el proyecto que tiene Madi, que la verdad nos encantó, es espectacular y que está hoy está esperando por ti. Así que, ¿qué pasó cuando llegamos a POS? Bueno, Madi necesitaba ayuda no solamente con los gatos, sino en general con todo lo que tenía en el proyecto POS Hostel, porque acababa de alquilar un espacio bien grande para poder tener a los perros y a los gatos, que además tenía en su casa. Ella necesitaba ayuda con el hostal, ayuda con los turistas que llegaban allí a la zona, ayuda con los perros, ayuda con los gatos, ayuda para construir el lugar como tal acondicionado para que los gatos pudieran estar un poco más libres. Entonces, bueno, llegamos y nos pusimos manos a la obra. Entre las muchas tareas que había, como les contamos, pues uno puede escoger lo que le gusta hacer. Como a mí me encanta pintar, pinté varios murales que quedaron súper chéveres. Mauro empezó a construir el santuario para los gatos y quedó muy bien. Madi tenía alrededor de 50 gatitos rescatados que había traído en barco desde Belice y bueno, había sido toda una odisea. Ella les puede contar toda la historia en el enlace, ahí tienen toda su historia. Por otra parte, estaban todos los del hostal como tal, porque una cosa era los que había en la casa de ella y otra cosa era todo lo que había en el hostal, en donde estaban 7 perros y otros 12 gatos a los que había que cuidar y mimar y limpiar y alimentar. Pensamos que la magia realmente está en ese momento en el que conectas ya sea con una persona, con un animalito a otro nivel y que sientes que lo que estás haciendo no es simplemente por sacar una foto o un video y ay sí tengo una experiencia de un viaje, sino por algo que te queda en el corazón. Y siento que lo que dejamos en POS fue una huellita supremamente importante para nosotros y ojalá para ellos. Y la construcción fue pues súper chévere porque realmente cuando construyes cosas deja uno parte de uno allá. Como les estábamos diciendo, este es un video diferente porque cuenta no solamente la travesía y ya enfocarnos en lo bonito que hay alrededor, que este lugar definitivamente es muy chévere, o sea, está en un punto en el que puedes ir a la laguna de Bacalar, que si no han visto nuestro video sobre la laguna para que se enteren de ese lugar tan espectacular, vayan a el videito que les va a quedar al final de este. Está al lado de Belice, al lado de Guatemala y bueno, el lugar como tal es divino. Es una casa gigante con patio, con habitaciones compartidas, con habitaciones privadas. Tienes el mar ahí al borde del patio, o sea, te puedes ir a bañar. Están unas playas maravillosas muy cerca. Y bueno, este lugar para nosotros ha sido muy especial porque nos reconectó nuevamente con la idea de poder viajar de otra manera, de poder dar. Sí, que es algo que nos motiva mucho, que a nosotros nos conecta con nuestro propósito de vida y es poder ayudar, poder dejar esa huella positiva. Esta creo yo que fue una de las lecciones más bellas que nos dejó nuestro viaje por Centroamérica. Fue poder impactar a tantos animales, poder impactar también a Madi, a su madre que la acompaña en este proceso. Dejarle saber a ella que no está sola, que siempre vamos a ver muchas personas dispuestas a contribuir con su valiente labor. Y así como Madi, hoy en México hay miles de personas más en el planeta Tierra
haciendo labor no solamente por los animales, sino por niños, por el agua, por la tierra, limpiando océanos, construyendo lugares ecoambientales, sostenibles. Es decir, no se trata de que para tú poder hacer un voluntariado tengas que ir a cuidar animales. Está abierto para que hagas lo que tú quieras. Lo importante es que siempre que estés buscando un voluntariado y que quieras ir a hacer algo, pues que tengas esa disposición de entregar tu tiempo, entregar tu creatividad, entregar tu amor y que haga las cosas de buena gana, que haga las cosas porque te nace el corazón. Y finalmente que sientas que para nosotros es súper especial es que cuando haces un voluntariado el dinero pierde ese sentido, el papel ya no importa porque finalmente estás allí recibiendo algo para ti en beneficio, pero también estás entregando algo para ese proyecto, para esa comunidad o para esos animalitos con los que vayas a hacer algo. Les vamos a dejar la información con las plataformas que pueden utilizar para buscar voluntariados en el post, pero no se queden allí, sean más creativos, investiguen si van a coger una ruta de viaje, investiguen hacia dónde van, qué lugares hay y empiecen a escribir. Por ejemplo, hace poco hablamos con una persona que es contadora y nos decía, bueno, pero es que yo como contador, ¿qué hago? Tú puedes construir un plan en el que vas y a cambio de hospedaje y alimentación puedes ayudarles a organizar su contabilidad durante un periodo corto y esto lo puedes empezar a duplicar y puedes terminar viajando, haciendo lo que te gusta y ayudando a la gente. Que siento lo que es bonito acá es que se construyen esas alianzas y esos lazos que terminan yendo mucho más allá de ese momento del intercambio. Nosotros como ADE seguimos en contacto y nos convertimos en amigos y a veces nos contamos las tristezas y las alegrías y eso es muy chévere también porque finalmente eso es lo que nos hace seguir viajando por el mundo. Y bueno, esperamos que hayan disfrutado del video, que activen la campanita para que estén notificados de todas las nuevas aventuras que se vienen, más voluntariados, más viajes, más experiencias, más gente linda. Este fue un video bien especial con una lección muy bonita, dar para recibir, viajar ayudando a los demás y los vamos a dejar con una frase muy bella de Charlie Chaplin. Entregarle amor y alimento de pronto a un animalito que esté en necesidad es alimentar nuestra propia alma. Nos vemos en el próximo video. Vamos. Bye.